Bueno, el tema de hoy, ahora sí empezamos, como digo, se llama ¿qué le deleita a Dios en la vida de una madre? Hoy vamos a tenerlo así. A ver, diga conmigo al 3. 1, 2 y 3. ¿Qué le deleita a Dios en la vida de una madre? Mire, yo siempre cuando viajo o cuando yo salgo de incluso, siempre me suceden cosas. Pues en el último viaje que yo tuve hacia Cuba, ya fue unos años atrás, ¿sabe que nos tocó justamente visitar a una familia pastoral? Y lo que me recuerdo es que la hija del pastor, una hija del pastor, bueno, su única hija, tenemos algo en común con este pastor, que tenemos un hijo nada más, y supe que esta hija esa ocasión se portó mal que la madre la tuvo que reprender, o podríamos usar esta palabra, la tuvo que enseñar, otros dicen la tuvo que disciplinar. ¿Y sabe qué? Le dijo que no podía ir al parque con la iglesia el domingo. Usted sabe, allá el clima es soleado todo el tiempo. Y entonces le dijo, no vas a ir con los visitantes que éramos nosotros y con toda la iglesia al parque después de la salida de la iglesia. Tendría que quedarse en casa mientras todos iban a ir a divertirse. Bueno, le dijo a la niña que entonces no podía acompañarlos. Cuando llegó el domingo, justamente esta madre, ¿sabe qué? Decidió que había sido un poco severa, un poco dura con su niña, y le dijo, bueno, ¿sabes qué? Cambié de parecer. Y hoy vamos a ir, pero vas a ir al lado de nosotros. Y la niña reaccionó, mejor dicho, la madre se sorprendió cuando la niña puso una cara triste. Y luego la madre le dice, ¿pero qué te pasa? Te estoy diciendo que vamos a ir al parque, que vas a ir, ya levanté tu castigo, podríamos decir. Y le preguntó la madre nuevamente, ¿qué te pasa? Y pensó que le iba a agradar o que se iba a contentar porque iba a ir al parque. Y la niña le contestó, es muy tarde. Ya oré para que lloviera. Esta niña parece un poco cruel, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Esta niña también tiene mucha fe en la oración. Queridos, en honor al Día de las Madres en esta tarde, vamos a ver algo tremendo de una madre que también oró. Pero esta madre oró muy diferente. ¿Por qué? Porque oró con fe. Y mire, y vino a tener una gran respuesta a esa oración. Si usted ve, Dios fue glorificado a través de esta madre. ¿Por qué? Porque esta madre muestra lo que también Dios puede glorificarse en la vida de cada uno de nosotros. Esta mujer vivió más de 1000 años antes que Jesucristo naciera. Y esta mujer comenzó con esta historia, que para ese entonces no era madre. Y aparte de ello también, más bien sufría porque no podía tener niños o hijos como muchos de ustedes madres. Su esposo tenía, mire, 2 esposas. Y aparte de que tenía 2 esposas, era porque, bueno, eso era parte y algo común en el Antiguo Testamento. Pero lo bueno que fue en un periodo, no fue todo el tiempo. A pesar de que usted sabe de que nunca fue la voluntad de Dios. Nunca fue la voluntad de Dios que los hombres tuvieran tantas mujeres. Había un propósito ahí, quizás hoy no se lo voy a definir para no entrar en polémica, pero ¿sabe qué? Pero le dio a una sola mujer a Adán, si recordamos, no le dio a 2 mujeres, le dio solo a una mujer a Adán. ¿Por qué? Porque es el diseño del matrimonio que consiste solamente, mire, un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios. Y aquel que lo quiere cambiar, que lidie o que trate con el creador del diseño, no con nosotros, sino con el creador del diseño. Amén. Pues esta mujer, ¿sabe cómo se llamaba? Se llamaba Ana.
De hecho, yo conozco un país que casi en todo ese país les ponen Anas. Después se lo digo porque si no me van a echar piedras, ¿verdad? Pero sabe que esta mujer se llamaba Ana y sufría, sobre todo, ¿sabe por qué sufría? Porque sufría las burlas de la otra esposa, de la contendiente, decían algunos, ¿verdad? Y también la otra esposa de su marido. Pues Ana no tenía hijos, pero la otra mujer, ¿sabe cómo se llamaba? Se llamaba Penina. Diga conmigo, Penina. Penina. Qué pena con esa Penina, ¿verdad? Porque mire, ese se daba problemas. Pero bueno, como vemos entonces, esta mujer, mire, sí tenía hijos. Y varios. Como dice mi papá, tiene un dicho, parece coneja, cada rato. Y un montón, ¿verdad? Una pila de hijos. Pero bueno, es para que nos despertemos en esta hora. Ahora, Penina, mire, siempre le echaba en cara la esterilidad de Ana. Aunque su esposo, mire, era un hombre llamado Elcana. Elcana trataba de hacer las paces con las dos. Pues quería tranquilidad en su hogar, ¿verdad? Ni en su hogar podía tener quizás paz el pobre hombre. Pero ¿sabe qué? Esto cada vez se seguía más el problema. Pero bueno, usted dirá, ¿y de dónde sale eso? Vaya conmigo mejor. Vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo número 1. Vamos a leer unos cuantos versículos del 3 al 8. Me dice amén. Y ahí ponga una marca porque vamos a estar yendo tanto adelante y atrás de este libro. Y si me dice amén cuando ya lo haya encontrado en su Biblia, en su iPhone, en su tablet, en su cualquier device o cualquier equipo electrónico que usted tenga, y vamos a proceder con eso. Por favor. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Dice entonces el primer libro de Samuel, capítulo 1 y el verso 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni, no diga Ovni, algunos dicen Ovni, no, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Verso 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Verso 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso número 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso número 7. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Verso 8. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, le voy a agregar otra Ana, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida de corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mire, hay algo notable en este pasaje. Si se dio cuenta, 2 veces se repite la misma idea. Ahora, para esto tengo 3 puntos. Vamos a ir 3 puntos en esta tarde. El primer punto, la primera verdad que encuentro aquí es, ¿por qué no tuvo hijos Ana? ¿Por qué no tuvo hijos Ana? Qué bonito, mire ese slide o esa diapositiva que nos pusieron. No tenía hijos Ana. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo no. Ahora, tanto en el verso 5 como en el verso 6 vemos que el Señor había hecho estéril a Ana. Veámoslo de nuevo, mire, minuciosamente. Dice así, verso 5, primera de Samuel capítulo 1 y verso 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. En palabras más simples, más descifrado. Pero a Ana le daba, dice, una ración especial. Aparte que le daba a Penina, a sus hijos, a sus hijas, a Ana una ración, algo especial le daba, dice. Y
Pero, ¿por qué? Porque lavaba mucho. A pesar de que el Señor, nuestro Dios, no le había, o mejor dicho, le había impedido tener hijos. Ahora en el verso 6, veamos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndole, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Cómo lo pondríamos este verso en otras palabras? Vea, por eso, mire, Penina, era su rival, la molestaba. Y la que no tiene hijos, y yo tengo un montón de hijos quizás, ¿verdad? Usted sabe cómo muchos se burlan. Y mire, y la molestaba y se burlaba de ella. Y no en la burla, ¿sabe qué? También iba acompañada de humillación, porque el Señor la había hecho estéril a Ana. Aunque fue, mire, motivo de tristeza para Ana. Usted puede ver acá en estos versos, Dios estaba en control de esa situación. Amén, sí Señor, aleluya. Si queremos entender la vida, jóvenes, escuchen bien. Si usted quiere entender bien la vida, sabe que lo primero que tiene que hacer es, primero, tener esa convicción y darnos cuenta de que Dios es un Dios soberano. ¿En qué sentido? Que Él sabe todo y Él tiene el control de todo. Amen, yes. Ahora, Él tiene el control de todas las cosas. De hecho, Ana podría haber pensado que Dios la ignoraba, que Dios no la quería, o que se daba cuenta de que Dios no se daba cuenta de su situación. Algunos, mire, actúan con el síndrome del patito feo. Ay, a mí nadie me ve, a mí nadie me saluda, a mí nadie, es más, ni un perro me ladra, ¿verdad? Hasta eso llegamos a pensar. No, cuidado con eso. Ahora, si podemos ver entonces, Ana podría haber pensado todo eso. Lejos de eso, mire, Dios había determinado de hecho su condición. Solo vamos a ver la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Cuando en nuestras vidas comenzamos a tener la convicción de que Dios tiene el control. Amén, aleluya. Mire, diga esto, o mejor empecemos a confesar con nuestra boca, Dios tiene todo el control. Diga conmigo, Dios tiene todo el control. Dios establece, mire, quién va a ser madre, y Dios establece quién no va a ser madre. Así es. Ahora, mire, Dios tiene todo en sus manos, todos los detalles de la vida de cada uno de nosotros. Bien seamos, mire, a adultos, bien seamos jóvenes, bien seamos a niños, quien sea, Dios tiene control de todo esto. Aleluya. Dios tiene todo. Sí Señor. ¿Creemos nosotros realmente eso? Grande Jesús. Amén. Nuevamente confesemos con nuestra boca, Dios tiene todo el control. ¿Sabe que yo tengo un amigo que siempre me manda mensajes? Y en estas semanas pasadas me mandó un mensaje acerca de que los científicos, para aquellos que son analíticos, aquellos que son escépticos, aquellos que son gnósticos, dicen ellos, para no decir ateos, ya usan palabras bien cremaditas. Y me dice, ¿sabes qué? Ya se investigó de que en la ciencia, ya está publicado, yo no estoy inventando nada, ni quiero promover esa cosa, pero la ciencia ya identificó esto, y científicos ahora que ya han reconocido a Dios como la fuente de todas las fuentes, y han declarado estas dos cosas. Bueno, varias, pero le quiero decir esto. Número uno, que existen no solamente este universo, existen 7 universos. Y la Tierra, es el universo número 7. Como que todo encaja, ¿verdad? ¿Cuál es el número perfecto de Dios? El 7. O sea que somos especiales. Y luego dicen los científicos que hasta una gota del rocío o una gota de la lluvia, ahí está Dios. Vea, la ciencia ahora, hasta hoy, a miles de años, están empezando a reconocer que nuestro Dios tiene todo en control. ¿Se acuerdan ustedes? Ayer me mandaron otro mensaje que el cohete chino, ¿sabe qué? Ese cohete que explote, porque Dios no va a permitir a sus hijos, no va a permitir a su creación que cualquier tonto, perdón, pero esto sí es una verdad, cualquier tonto quiera destruir su humanidad.
Puede haber, ¿verdad? Cualquier muerte, suicidios, pueden ver, ¿verdad? Homicidios y todo eso, genocidios. Pero ¿sabe qué? No pueden exterminar lo que es los hijos de Dios y la creación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que tiene el control. Ahora, lleguemos de vuelta acá. Pero Ana, mire, no tomó como, mire, la soberanía de Dios como un pretexto para quejarse y quedarse pasiva. Ay, sí, pues, yo soy la estéril, yo soy el patito feo, a mí no me tocó ahora. No, algunas personas incluso sabiendo que Dios tiene todo el control, ¿sabe qué? Piensan que lo que les sucede simplemente le sucede porque así lo quiso Dios. Hay personas que, mire, que a veces se buscan un lugar donde se sienten y aunque les esté cayendo la gotera, no se mueven. Y dicen, es que esto me tocaba a mí. No, la actitud de Ana no fue así. La actitud de Ana, podemos ver, mire, fue diferente. ¿Sabe qué? Ella dijo, todo lo que está sucediendo, a pesar de lo que me esté sucediendo, yo creo y yo confío que Dios tiene control. Y al mismo tiempo ella decidió hacer algo al respecto a su situación. Si usted y yo no hacemos nada respecto a nuestra situación, ya es cuestión nuestra, porque Dios tiene el control de todo. Amén. Y sabe que esto me lleva al segundo punto, o a la segunda verdad. Ahora, ¿qué hizo Ana? Dígale a su vecino, aunque esté de lejos, ¿qué hizo Ana? Pregúntele. Y el que está ahí, por favor, también no invente, pero trate de adivinar qué hizo Ana. ¿Qué hizo Ana? ¿Consultó a un curandero? ¿Se fue a los brujos? Porque déjame decir que muchos de nosotros venimos de ahí, ¿verdad? El hermano decía en la alabanza que es bueno darle honra y honra a Dios, pero muchas veces nosotros también podemos darle honra al enemigo. Buscó a Ana otro amante. Es que este Elcana no es suficiente hombre para darme hijos. ¿Fue eso? No. ¿Qué hizo ella? Amén. No hizo ninguna de estas cosas. Para ver eso, mire, ¿qué hizo? Mejor vayamos ahí mismo en el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 1 y verso 9 al verso 11. Ahí vamos a ver la respuesta. Amén. Estamos. Recuerde que le dije que no perdiera de vista eso. El libro de Samuel, capítulo 1, verso 9 al verso 11. ¿Estamos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Bueno, vamos a ver aquí un poquito más detalladamente. El verso 9, en otras palabras, en esta ocasión, mire, estando en Silo, en esa ciudad que iban a adorar a Dios, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí dice que estaba sentado en su sillón, cerca de la puerta de la entrada del templo del Señor. Ahí había una situación, ¿verdad? Verso número 10. Ella con amargura de ¿qué? Del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué hizo Ana? Mire, Ana llorando con el alma llena de amargura, porque no crea que es fácil que le estén señalando a uno, que se estén burlando y que le estén diciendo, estéril, no tiene nada, seca en otras palabras, ¿verdad? Pues sí había sentimiento, había dolor ahí. Y vemos aquí entonces que ella dice, llena de amargura, se puso a orar a su Creador. Vamos en el verso 11. E hizo voto, aquí está lo importante, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, ¿qué es un voto? No va a pensar esos votos fraudulentos que pasan en los países, ¿verdad? Que hasta votan los muertos. No, vea esto. Un voto aquí, mire, significa que ella hizo una promesa. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas? Señor, si me das esto. Señor, si
permites esta situación? Señor, un amigo le dijo, yo le dije, ahí en la mera, en esa cerca, le dije, si permites que yo pase al otro lado, te serviré todos los días. Duró un mes y ya nunca se acordó de nuestro Dios. ¿Saben dónde se acordó? Cuando lo fueron a sacar en el presidio. Porque así sí es cuando se acuerda uno de Dios. Pero bueno, mire, ¿qué dice aquí? Ella vino e hizo esta promesa. Señor Todopoderoso. Qué importante es reconocer a Dios. Amen. Pero no nada más Dios, sino su poder que tiene. Aleluya. Sí, Señor. Todopoderoso dice, si te dignas contemplar la aflicción de tu sierva. Mire, ella tomó posesión. Yo soy tu sierva, Dios. Amen. Y luego dice aquí, y te acuerdas de mí y me concedes un hijo. Mire, fue específica también. Yo quiero un varoncito. No como hoy dicen que ya hay híbridos, mitad de 50 y 50. No, varoncito. Un varón, un hijo. Yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. Vea qué promesa. Y sigue. Y en señal de esa dedicación, no le cortarán el pelo. Porque antes era con navaja. Hoy usted con tijeras, sino con máquina que ni haga ruido, porque si no le duerme ese ruido, ¿verdad? Cuando va a cortarse el cabello. Bueno, Ana, mire, respondió a la situación que enfrentaba ¿con qué? Con oración. Amén. ¿Sabe usted? La oración la hemos descifrado, especialmente los que estamos participando en el discipulado los martes. De hecho, este es un anuncio, voy a hacer un paréntesis. Los martes, ¿sabe qué hemos aprendido? Especialmente en la lección número 14, hemos aprendido que la oración, ¿sabe qué es la oración? Es la arma más secreta del cristiano. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo es nuestro modelo. ¿Y qué pasa? Que nosotros los cristianos no queremos seguir ese modelo. Usted me va a decir, ¿cómo usted sabe? No, yo no sé, el Señor sabe. Y es cuestión a conciencia cada uno de nosotros. Pero veamos acá. Voy a cerrar el paréntesis. En una vista, mire, al tabernáculo donde se adoraba a Dios, en donde fue Ana, derramó su corazón delante del Señor, delante de su Creador, delante de su Hacedor, y le dio rienda suelta a todo su sentimiento. ¿Y sabe qué? Muchas veces hay que hacer eso. Si usted algo le duele y las ganas que tiene de llorar, llore, porque sabe que usted va a reinar. ¿Qué significa reinar? Usted va a sacar todo ese sentimiento, es mal sentimiento, presentimiento, odio, orgullo, raíz de amargura, tal vez ahí se va a salir y el Espíritu Santo va a hacer todo. A ver esa enredadora y va a sacar todo. Gloria a Dios. El Espíritu Gracias, Santo va a Señor. obrar ahí. Amén. Poderoso Jesús. Por eso nos dio las lágrimas, ¿verdad? Y es bueno muchas veces. Pero ¿sabe qué? Confió en que ese mismo Dios que la había hecho a ella estéril, Wow. Él le podía dar también hijos. Santo. Wow. Poderoso Dios. Y vemos entonces, ante cualquier circunstancia que enfrente usted, que yo pueda enfrentar, ¿sabe cuál es la clave? Es oración siempre, pero tiene que ser una oración correcta delante de Dios. Bendito Dios. ¿Derramando qué? Nuestra alma. Muchas veces queremos hacer la oración como cuando vamos al mercado o al supermercado, en una lista le damos al Señor. No, vayamos y derramémonos. Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué sucede esto? Señor, es tu plan. Mire, podemos preguntarle a Dios. ¿Y sabe que Dios, cuando sabe que nosotros preguntamos, es cuando responde? Aleluya. Así es nuestro Dios. Es como cuando usted habla. Mire, pues, la oración es como cuando usted llama por teléfono. Usted empieza a llamarle a sus amigos, ¿verdad? A sus buddies. Hey dude, what's up? Hey, ¿cómo estás, muchacho, muchacha? Empezamos ahí, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Ya le dice, oh, no much, no hay mucho, pero aquí a ver qué hacemos. Y empieza uno, ¿verdad? A tener este diálogo. Pues así es con nuestro Dios. Y lo bueno es que usted no tiene que agarrar ese celular y marcar el número o buscarlo, sino que es directo. Es, mire, venir, como cantábamos hoy, qué hermoso estar a los pies de Cristo. Y Él nunca va a estar ocupado. Él no, las barritas del teléfono a veces, ¿verdad? Tenemos que ver dónde nos da mejor barras. No, este es directo, porque sabe que la mejor barra es el Espíritu Santo que nos conecta con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro Señor. Y esto mejor, vea, para que las madres se sientan mejor. ¿Qué hizo Ana? Ahora el tercer punto es, ¿cómo respondió Dios? Diga conmigo, ¿cómo respondió Dios? Respondió Dios. ¿Sabe cómo respondió?
Mire, yo podría argumentar muchas cosas, pero no vayamos a la palabra. En 1 Samuel, capítulo 1, ahora el verso 19 y el verso 20. Me dice amén cuando usted ya lo tiene. Amén. Dice así, mire. 1 Samuel, capítulo 1, verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. ¿Qué quiere decir este verso? El verso 19, a la mañana siguiente madrugaron. Qué bueno es madrugar, ¿verdad? Porque alcanzamos más actividades en el día. Es algo práctico. Y después de adorar al Señor, regresaron a su casa que era en Ramá. Después Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor tuvo presente, escuche bien, la petición que ella le había hecho. Aleluya. Dios no se olvida, no es tan olvidadizo como nosotros. Veamos el verso 20 ahora. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. En otras palabras, pongámoslo más sencillo. Así Ana, mire, quedó embarazada. Qué bueno, ¿verdad? Y de plano que me imagino que Ana no era tan egoísta como la otra, pero nada más pasaba con su estómago ahí. Porque un hijo de Dios no tiene que argumentar y no dice, fíjate pues, fíjate que si tú tienes también yo ya voy a tener. No, solo pasaba, mire, mostrando la obra del Señor. Entonces mire, aquí Ana dice embarazada y cuando cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel porque se lo había pedido a su hacedor, al Señor. Gloria a Jesús. Dios escuchó, mire, la oración de Ana. ¿Se puede dar cuenta? Le concedió lo que su corazón más anhelaba. ¿Qué anhelaba Ana? Un hijo. Ahora yo quiero preguntarte a ti en el ámbito espiritual, ¿qué anhelas tú? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Y también Dios te puede dar anhelos de lo que es también la vida práctica, o sea, la vida material. Pero primero quiere ver qué hay aquí. Veamos entonces, le concedió lo que anhelaba de su corazón, que era un hijo. Ella, mire, le dio al niño el nombre que refleja esta realidad. Pues ¿sabe qué significa Samuel? Usted ha sabido que todos los nombres bíblicos siempre tienen una referencia, siempre tienen un significado. No sé si el nombre suyo tiene un significado, pero bueno, no importa eso. Esto significa, Samuel significa Dios oyó, Dios me escuchó, Dios atendió a mi oración. Eso es lo que significa. Ahora, Dios siempre escucha la oración. Pero esta oración fue muy específica. ¿Por qué? Porque era con fe, dice su palabra. Veamos ahora, Dios escucha la oración de todas las madres, pero sobre todo la oración de fe. Aleluya. Queridas y queridos, y toda la persona, mire, que pide y ora con fe, como lo que Dios hizo con Ana, lo puede hacer con nosotros. Sí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Él no siempre responde a la misma manera, a veces también. Tenemos que estar conscientes de eso. Muchas veces, mire, Dios responde la oración con fe como Él quiere y como nos conviene. Así que, como hizo con Ana, Él nos puede conceder todos los pedidos. Pero como le vuelvo a decir, pero cuando lo hace, ¿sabe por qué lo hace Dios? Para mostrar su gloria. Aleluya. Para mostrar su poder. Amén. Para mostrar su esencia, lo que realmente es Dios. Poderoso Dios. Ahora, cuando lo hace, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios. De Dios. No callar. Siempre decirle gracias por las respuestas que nos das, porque Él se merece toda la gloria. Es lo que hemos estado cantando y eso es lo que cantamos y debemos de cantar hasta que Dios lo permita. A veces, mire, su respuesta no nos la da rápido. ¿Sabe por qué no nos da Dios su respuesta rápido? Porque va a probar en nosotros la paciencia. Porque en la paciencia, ¿sabe qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar un músculo. Y ese músculo es como los fisiculturistas, ¿verdad? Por levantar piedras. ¿Para qué? Para poder
crear un músculo. Y ese músculo es fuerte. Y ese músculo va a ser ¿de qué? De madurez. Aleluya. De tener paciencia en nuestras vidas. Santo Dios. Porque detrás de ahí hay un propósito. Detrás de ahí Dios se va a manifestar, Dios va a hacer algo. A veces, mire, en una solución lo mejor que tenemos que hacer es esperar. Esperar en nuestro Dios. No importa cuál sea la respuesta de Dios, pero Dios siempre va a responder a la oración de fe. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, orar con fe al Señor a veces es una lucha que tenemos que enfrentar. La oración no es fácil. De hecho, muchas veces nos vemos o vemos que la gloria de Dios parece que no se va a mostrar. O muchas veces no oramos o no recibimos porque no oramos. O si no oramos, o si oramos, pero no oramos con la fe suficiente que Dios quiere que nosotros tengamos. Por algún motivo, mire, la oración de la madre tiene algo especial. ¿Sí me escuchó? La oración de la madre tiene algo especial. Dios ha concedido eso. Madres, no dejen de orar por sus hijos. Madres, no dejen de que sus hijos, de orar para que sus hijos sean salvos. ¿Me escucharon? No dejen de orar para que Dios guíe el camino, guíe sus pasos de sus hijos. Madres, no dejen de orar para que sus hijos puedan encontrar al creyente, al cristiano que va a ser la pareja de sus hijos para que formen un hogar cristiano. Aleluya. Amén, Señor. Algunos se han reído y nos han dicho, especialmente mi esposa, desde que ella quedó embarazada de nuestro hijo, desde ahí empezó a orar. ¿Por qué? Por la nuera que quería para nuestro hijo. Y sabe que a través del tiempo el Señor ya concedió eso. Amén. Él no tuvo que ir a buscar en Egipto, ni con los fenicios, ni con los palestinos. Tuvo que buscar en el pueblo de Dios. Y Dios concedió, porque tenemos que orar. Madres, no dejen de orar por sus hijos. Aleluya. Santo Jesús. Amén. La gloria de Dios se reveló en esta oración de Ana. Y mire, va mucho más allá del nacimiento de su hijo Samuel. Mucho más de eso. Sin embargo, usted puede ver que ella fue parte de la sucesión o del vínculo ¿de qué? De todas las madres de la Biblia. Todas ellas tenían algo en común. ¿Por qué? Porque dieron a luz a lo que parecía imposible. Aleluya. Usted dirá, ¿a qué se refiere eso? ¿Se acuerdan de Sara? Sara era la esposa ¿de quién? De Abraham. Y dice la palabra, dice la narrativa de Génesis que no podía tener hijos. Y dice que dio a luz en su vejez. También podemos recordar de que parecía imposible que tuviera un hijo. Sin embargo, mire, lo que es imposible es posible para Dios. Y ese Dios imposible es el que nosotros servimos. Amén. Santo Jesús. ¿Se acuerdan de Rebeca? Vive Jesús. Rebeca también era la nuera, mire, la nuera de Sara. Y dice la Biblia que no podía dar a luz también. Era estéril. ¿Y qué pasó? Dice que Isaac, su esposo, oró por ella y Dios le concedió, no uno, sino le concedió los gemelos. ¿Le concedió a quién? A Esaú y a Jacob. Veamos, queridos, también se acuerda usted de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Tampoco podía tener hijos. ¿Y qué dice la palabra? Que dio a luz en su vejez y de lo que parecía imposible, se convirtió en posible. Su esposo, se acuerda, después que hasta quedó mudo, porque tampoco lo creía al ver al ángel, ¿verdad? Bueno, eso es otro asunto. Pero mire, esta sucesión de mujeres que dieron a luz cuando parecía imposible, culmina en el nacimiento más importante de todos los nacimientos. ¿Cuál fue ese nacimiento? El nacimiento de Jesucristo. Amén. Su madre María no era estéril. ¿Usted se acuerda? María no era estéril. Pero ¿sabe qué? Pero era muy joven. Dice que era muy joven. Sabemos entonces que, y también aparte de eso, era virgen. Mire, humanamente hablando, totalmente era imposible que María tuviese hijos.
¿Alguna niña aquí en medio de nosotros que tenga por lo menos 14 años, 12, 13, 14 años? ¿Será que podrá dar a luz si no ha tenido ningún acercamiento sexual? ¿Verdad que es imposible? Pero para Dios fue posible. Pero ¿sabe que algo que yo pude ver aquí de María, sin embargo, dice, Dios mostró su gloria sobre ella? ¿Por qué? Porque dio a luz. Y no dio luz a cualquiera, sino que dio luz al Salvador ¿de qué? Del mundo. A nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué es lo que Dios vio en ella? Dos cosas. Dos cosas quiere Dios ver en cada ser humano, en cada alma. Número uno, obediencia. Y número dos, sumisión. Vea, cuando vio eso en María, y realmente, para aquellos que son marillentos o marianos, ¿saben que hagan esto? No deben nada más darle reverencia en eso, sino debemos de darle respeto e imitar que Dios se manifestó. ¿En qué? En la obediencia, en la sumisión, pero la gloria de Dios le dio ¿qué? Un hijo. Y ese hijo fue Jesucristo. La que no debía de dar a luz, tuvo un hijo y dio a luz el hijo que vino a salvar a todo el universo. Grande Jesús. Amén. Él nació, pero ¿por qué nació Jesucristo? ¿Sabe por qué nació? Mira, hay muchos teólogos, hay muchas opiniones, yo respeto, pero yo creo que en lo que Él nos enseña en su palabra es que el Señor Jesucristo nació ¿de dónde? De mujer, para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo y vivir para siempre como hijos de Dios. Gracias Jesús. Cuando Ana, mire, dio a luz a Samuel, no se quedó con los brazos cruzados y empezó a cuidarlo, que era parte de su responsabilidad. ¿Sabe qué hizo Ana? Empezó a alabar y a glorificar a Dios. Tanto fue su agradecimiento que hasta hizo un himno. ¿Verdad? Cuando a usted le ponen su himno nacional, a usted dice, se me enchina la piel usted, y hasta la voz se me sale más fuerte, especialmente aquel himno que es de guerra. Pues fíjense que Ana le hizo un himno de agradecimiento a Dios. ¿Dónde lo encontramos? Ahí mismo en Samuel. Vamos en Samuel, pero ahora en el capítulo 2, y vamos a ver el verso 6 al verso 8. ¿Lo tienen? Me dice amén cuando ya lo tienen, por favor. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 6 al verso 8. Dice así: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. En otras palabras, ¿qué significará este versículo? Dice, el Señor quita la vida y Él la da. Nos hace bajar hacia el pulcro y Él nos hace levantar o nos hace subir. Verso 7. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Este juego de palabras parece, ¿verdad? Dice, el Señor Jehová, nuestro Dios, ¿nos hace pobres o también nos hace ricos? Nos hace caer, pero también nos hace levantar. Veamos el verso número 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacer sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. A ver, ¿qué significa esto? Como que esto está un poquito más interesante. Como dicen los jóvenes, interesting. Dios levanta, dice, del suelo al pobre. Escuche bien. Y saca del basurero al mendigo. Dice su palabra, para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor. Porque el Señor nuestro Dios es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Medita sobre estas palabras. Meditemos sobre estas palabras. Ana, mire, comprendió algo que a veces olvidamos. Mire, todo en la vida viene de Dios. Todo, exactamente todo, mire, es por un motivo. Y viene de Dios. Viene del Rey del universo. Mejor dicho, los universos que dicen los científicos ahora.
A veces, mire, Él permite que las circunstancias, muchas veces, ¿sabe qué? Nos humillen. Cuando las cosas van mal, ¿es por qué? Porque hay un motivo. ¿Por qué? Porque hay un propósito de parte de Dios. Creámoslo. Sin embargo, mire, el mismo Señor, cuando nos humilla, Él también nos puede levantar. Dios exalta a las madres humildes. Escuchen, madres. Dios exalta a las madres humildes. Como a Ana y a todos los que se humillan delante de Él, Dios los exalta. Si nos humillamos delante de nuestro Creador y ponemos nuestra fe en Jesucristo, ¿sabe qué? No tenemos que desear ganar el $1,000,000 o qué sé yo, ¿verdad? El loto que dice. Él nos levanta de sepulcro, dice. Quizás puede ser un sepulcro espiritual, un sepulcro almático, del alma o mental. Si ponemos nuestra confianza en Él, podemos, ¿qué? Convertir nuestra pobreza en riqueza. Queridos hermanos y hermanas, Dios escogió a Ana y la burla de su hogar, vea, porque aquí en lo que hemos leído, para convertirse en la madre del profeta Samuel. Qué deleite de Dios. Mire, para convertirse en la madre del profeta Samuel. Ahora, ¿sabe quién fue Samuel? No fue cualquier Samuel. O Sam, dicen ahí, para cortarle, ¿verdad? Hey, Sam. No, calmado. Dígale bien, Samuel, o si usted habla en inglés, Samuel. ¿Sabe qué? Este hombre fue un profeta que fue el único, mire. Esto es historia bíblica y creíble. Fue el único que ungió a los 2 reyes de Israel. ¿A quién? A Saúl y a David. De una estéril, como el Señor hace prodigios. Escogió a María, una humilde joven, una jovencita. Vea, la escogió, ¿y para qué? Para ser la madre del Salvador del mundo. Dios se deleita en usar a las personas humildes. Escuche, en las personas humildes, porque así recibe Dios la gloria. Dios no le va a dar la gloria a aquel orgulloso, aquel ¿verdad? Que cree que tiene el mundo debajo de sus pies, no, en los humildes. La pregunta sería, voy a terminar ahora sí. ¿Qué podría hacer Dios contigo? ¿Qué podría hacer Dios con usted? ¿Qué podría hacer Dios con su familia, pues? Mire, estoy bien convencido, y esto nadie me la puede quitar, de que pueden venir cambios increíbles. Cambios increíbles si recordamos que Dios tiene el control como primer punto. Dios tiene el control de todo. Segundo, si oramos con fe, como Ana, mire, oró delante de Dios. Y número 3, mire, si nos humillamos delante de Dios, Dios va a hacer grandes cosas. Aleluya. Gracias, Señor. En este Día de la Madre, vemos que la gloria de Dios en la vida de esta madre y también de todas las madres, como la podemos ver en la vida de todos aquellos que siguen el ejemplo. Grande Jesús. Que el gran yo soy del universo, o de los universos, que nosotros sabemos bien claro, que el eterno Mesías, Rey Mesías, y que el infinito, porque así es como trabaja Espíritu Santo, les bendiga a todas las madres en este día y en todos los días por venir, y a todas las almas que están presentes y las que nos siguen a través de las redes sociales. Pónganse sus pies y vamos a despedirnos.